Esta semana retomamos los temas habituales que traen para el primer parcial de fisiopatología y dentro de estos temas encontramos a este primero que es estrés y enfermedad. Es algo que tal vez lo van a relacionar con lo que ya hemos visto cuando hemos hablado de neumonías y está más, hace mucho énfasis en la respuesta en la cual nuestro organismo tiene la capacidad de afrontar ciertas situaciones que le son agresivas. Entonces, y vamos a hablar sobre estrés. Eh, y muchas veces es bueno comenzar con algún caso clínico que pueda ser referencial a lo que vamos a encontrar y darle una explicación a los hallazgos que vamos a tener, tanto en las manifestaciones clínicas como en los trastornos laboratoriales relacionados a un determinado evento y a una determinada enfermedad. Y esto se va a dividir empezando en dos casos, que los voy a leer ahora y al finalizar los vamos a volver a repetir para tener una respuesta a lo que ha ocurrido. El primer caso son dos casos eh, de una misma familia y el primero de ellos empieza con una persona mayor de 35 años que sufre un accidente en su domicilio. Presencia la explosión de una garrafa de gas y en la cual estaba comprometida la madre de este paciente. Es una persona mayor de 65 años aproximadamente, una persona que dentro de lo que destaca es el sobrepeso, con un peso aproximado de 75 kilogramos y que ha sufrido quemaduras de segundo grado tipo AB y aproximadamente un 14% de la superficie corporal, principalmente la cara, el cuello, parte del tórax y también las extremidades superiores, en la parte superior. Además de la pérdida del conocimiento, porque con la explosión sufrió un impacto y tuvo una caída de su propia altura. También con la pérdida de conocimiento y un posible trauma craneoencefálico. El hijo auxilia a la mamá y la puede evacuar del lugar en donde sufrió el accidente, que era la cocina, y llegó a sacarla hasta la calle por sí solo. Se evalúa ambos pacientes. El hijo se encuentra al examen físico, hipertenso, muy taquicárdico. Llamaba la atención que los pulsos eran perceptibles, pero eran filiformes. Las venas en las extremidades estaban colapsadas, la piel estaba fría, estaba muy taquipneico y las pupilas estaban dilatadas. Él les decía que era la mamá, llegó a emergencias con un examen neurológico alterado, estaba con un trastorno del estado de conciencia y dentro de esos trastornos está el sopor o estupor. Solo estaba reactiva a estímulos dolorosos. Localizaba el dolor, no había apertura ocular, no había, y también había sonidos incomprensibles, una respuesta verbal incoherente. Y al examen físico, la paciente también estaba taquicárdica, estaba taquipneica, estaba hipertensa, una respuesta muy similar a la que tenía el hijo. El laboratorio de ingreso llamaba la atención una glucosa de 280 y según la familia ningún diagnóstico previo. Incluso era una paciente que hacía controles rutinarios y tenía buenos controles de glicemia, pero no se diagnosticó diabetes, pero tenía esa glucosa al ingreso. Y además en el hemograma una leucocitosis de 15.000 leucocitos, que también era algo llamativo. Por el deterioro del estado de conciencia se han tomado una serie de medidas y dentro de una de ellas será colocar una sonda vesical y en las primeras horas se percatan que no existe una buena cantidad de diuresis.
aproximadamente 20 ml hora, considerando que la diuresis normal es aproximadamente de 1 ml kilo peso hora. Para una persona de 60, 70 kilos es 70 ml hora. Entonces estaba oligoanúrica esta paciente. Entonces son dos tipos de respuestas diferentes, ¿no? Dos casos diferentes. Y vamos a ver, ambos han sufrido una situación de estrés. Y vamos a ver ahora cómo explicar estos hallazgos. El estrés y la enfermedad lo vamos a dividir en estos tres puntos. Estrés y adaptación del cuerpo humano. Las funciones de algunos órganos específicos para mantener el estado estable y el equilibrio de nuestro organismo. Y la relación que existe entre el estrés y la enfermedad. Diferentes situaciones que producen estrés desencadenan la adaptación del cuerpo humano. Y esto ya fue descrito hace mucho tiempo por un fisiólogo que es Hans Selye. Fue el primer investigador que ha descrito los efectos del estrés. Y es el que describe como una respuesta inespecífica ante situaciones que producen estrés. Entonces, hay una respuesta de nuestro organismo ante situaciones estresantes. Esta respuesta de nuestro organismo a una situación estresante, a situaciones a lo que vamos a llamar como estresores, se va a llamar como un síndrome general de adaptación. Entonces, ante el estrés, desencadenamos una respuesta y esa respuesta es un síndrome general de adaptación. Este síndrome de adaptación ante una situación estresante va a tener características diferenciadas y esto depende a cada capacidad individual para responder a a un mismo agente estresor. ¿Qué es lo que ha descrito Hans Selye? Primero, esta respuesta inespecífica que se produce al estrés lo ha podido demostrar en algunos animales de laboratorio, en los cuales desencadenaba reacciones fisiológicas ante diferentes situaciones estresantes a los cuales eran sometidos. ¿Qué tipo de respuesta existía ante una situación estresante en el organismo? Primero, describió la atrofia de la glándula tímica, el agrandamiento de la corteza adrenal, el desarrollo de úlceras gástricas y eventualmente la fatiga, la pérdida del apetito, trastornos gástricos y dolores generalizados, articulares, musculares. Entonces, él describe con estos hallazgos, con estos hallazgos en estos animales de laboratorio, un eje que se desencadena por la situación estresante y es el eje hipotálamo hipofisiario adrenal y tímico. Hipotálamo hipofisiario y adrenal principalmente. Entonces, cualquier situación estresante, él describe que va a desencadenar estos trastornos. Ahora vamos a ver qué es lo que esto produce. Y si recuerdan, cuando hemos hablado de neumonías virales, les había dicho que muchas veces el COVID tiene un tiempo autolimitado, 14 días, en los cuales el virus, al ser una ARN, se autolimita en el tiempo, se vuelve, ya no se replica, el organismo la contiene, pero a pesar de eso, después de este tiempo, puede ingresar en una etapa en la cual existe un mayor compromiso sistémico. Y habíamos dicho que ese compromiso sistémico es por la respuesta inflamatoria, ¿no? ¿Cómo respondo yo ante una situación estresante que está causándome daño? Entonces, esta respuesta inicial es una respuesta aguda y es una respuesta a favor de mantener mi salud, pero eventualmente se puede volver en una respuesta que causa diferentes daños en los sistemas y en nuestros tejidos. Y Hans Selye ya describió esto y dijo, no es el estrés el que mata a las personas, sino que es la forma a la cual reaccionan. Y es lo mismo que hemos visto y que vamos a ver. Entonces, el estrés desencadena una respuesta, un síndrome general de adaptación, una respuesta autolimitada, aguda,
y que tiene la finalidad de mantener el equilibrio, pero que puede ser una respuesta exagerada y puede causar más daño. Esta respuesta la va a ver con estos cambios, pero vamos a hablarlos más específicamente en qué tipo de cambios existen. El estrés es cotidiano, hablar del estrés, especialmente en diferentes ámbitos de la vida. Dentro de ellas tenemos el campo de la salud, la economía, las ciencias políticas, ciencias sociales, la actividad empresarial durante la educación. Entonces, siempre hablamos de situaciones que producen estrés, son estresores. Los estresores, que son aquellas situaciones que producen tensión y que van a producir un desequilibrio y un síndrome de adaptación, pueden ser diferentes. Tenemos los estresores físicos y también los psicológicos. Tenemos psicológicos como los cambios emocionales, la presión emocional, vocacional, social, cultural, y seguramente tienen ustedes una idea de muchas otras causas de estrés psicológico. Pero también van a existir situaciones de estrés físico, y estas situaciones son el trauma, una quemadura, los cambios térmicos, el trauma físico, cambios atmosféricos, cambios relacionados a la química celular, a los trastornos hormonales, al tipo de dieta, ambientales, de contaminación, infecciones, carencia o exceso de oxígeno u otras sustancias. Entonces existen una gran cantidad de situaciones que producen un estrés físico. La hipoxemia produce un estrés físico. Tenemos los trastornos electrolíticos, los trastornos ácido-base, los trastornos físicos como asociados al trauma, los trastornos asociados a las quemaduras, fracturas. Todas esas situaciones son situaciones que producen un tipo de estrés físico. Y otro que también existe y que lo tenemos que conocer es el trastorno psicológico, que también es un agente que va a causar este síndrome de adaptación general sistémica, ¿no? Síndrome general de adaptación. Entonces, ¿qué características tiene este síndrome general de adaptación? Este síndrome general de adaptación está iniciado por un estímulo, digamos dicho, es una situación estresante, que puede ser un cambio físico o puede ser un cambio psicológico. Y dentro de los físicos tenemos cambios fisiológicos, anatómicos, etc. Y este síndrome general de adaptación está conformado por etapas, diferentes etapas. Perdón, este síndrome general de adaptación está conformado por diferentes etapas. Tenemos una etapa inicial de alarma. Por favor, un permiso. Entonces, estas etapas que están desencadenadas durante el síndrome general de adaptación, tenemos una etapa de alarma, una etapa de resistencia y una etapa de agotamiento. Lo pueden ver en esta diapositiva. Tenemos una etapa inicial de alarma. Hemos dicho que es un síndrome de adaptación y está, si recordamos al eje que ha descrito Hanselier, vamos a ver que es un eje hormonal. Entonces vemos que existe una serie de cambios relacionados inicialmente en la alarma al aumento de la secreción del sistema nervioso simpático, catecolaminas, epinefrina, norepinefrina. Y además también la secreción de una serie de glándulas endocrinas con la secreción, por ejemplo, de glándulas, de hormonas como la adrenocorticotropa o la hormona antidiurética, renina, angiotensina, aldosterona, una serie de hormonas que van a explicar la situación o van a explicar las manifestaciones clínicas que nosotros vamos a encontrar en nuestros pacientes que están sometidos a una situación de estrés. Tenemos la segunda etapa, que es una etapa de resistencia, en la cual ya es la respuesta de los tejidos a la liberación de catecolaminas y hormonas que se liberan en la fase de alarma. Ahí tenemos el aumento de los corticoides, que tiene la finalidad de disminuir la respuesta inflamatoria, aumenta la glicemia, los corticoides aumentan la glicemia, y por otra parte, el simpático con la liberación de catecolaminas produce una serie de cambios en una fórmula que es muy importante
que creo que ya les había mencionado, vamos a ver más adelante, que es una fórmula de la presión arterial. Las catecolaminas aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la presión arterial, producen vasoconstricción y hipertensión. Entonces, estas son las tres etapas que vamos a encontrar en este síndrome de adaptación general. La resistencia al estrés, una fase de alarma, es una reacción que es principalmente del sistema nervioso autónomo y también del sistema nervioso central. Una segunda fase, que es una fase de adaptación, la respuesta de nuestros tejidos a la liberación de las hormonas endócrinas que se liberan por el estrés. Y por último, la fase de agotamiento, que se caracteriza porque va a existir una respuesta inmune disminuida por la liberación de gran cantidad de corticoides. Esto va a ocasionar una predisposición a inmunosupresión y estos otros trastornos van a ocasionar falla cardíaca y eventualmente falla renal, cuando la situación es persistente y puede permanecer por mucho tiempo estimulando a un mismo paciente. Entonces, los vamos a describir mejor también más adelante. Las tres etapas del síndrome de adaptación al estrés son la etapa de alarma, que es la capacidad, el inicio de la capacidad defensiva de nuestro organismo y está predominantemente dominada por la liberación de catecolaminas por el sistema simpático, el cual libera epinefrina y norepinefrina con la capacidad de producir una serie de cambios. Y aquí les decía, esta es la fórmula que tienen que conocer durante todo el año. Presión arterial es igual a gasto cardíaco, resistencia vascular sistémica. Gasto cardíaco es frecuencia cardíaca y volumen de eyección. Volumen de eyección es precarga, postcarga y contractilidad. Si el simpático activa a varios componentes de esta ecuación, porque la noradrenalina y adrenalina producen taquicardia, ¿verdad? Segundo, aumentan la contractibilidad del miocardio. Aquí, volumen de eyección mejora. Tercero, hay vasoconstricción, venoconstricción. Vasoconstricción aumenta la resistencia vascular periférica. Los pulsos se hacen poco perceptibles, se hacen filiformes. Hay venoconstricción. Los trayectos venosos de las extremidades produce una venoconstricción y esto ocasiona de que un retorno venoso, esos vasos sanguíneos que están actuando como vasos de capacitancia, en donde se está almacenando sangre en nuestras extremidades, por la venoconstricción, toda esa cantidad de sangre retorna a la circulación central. Estoy ganando, estoy aumentando mi precarga. Y si aumento mi precarga, mejora mi volumen de eyección, mejora mi gasto cardíaco, mejora mi presión arterial. Entonces, de esta forma, el simpático que se libera en la primera etapa de alarma, produce todos estos efectos como una respuesta para mantenernos alerta ante el peligro. Mejoro mi presión arterial, mejoro mi gasto cardíaco, mi resistencia, mi contractibilidad, mi precarga, me taquicardizo. Pues aquí explicamos varios aspectos que vamos a encontrar en pacientes que están sometidos a estrés. Están taquicárdicos, están hipertensos, no tienen buenos pulsos, los trayectos venosos no los vamos a encontrar de manera sencilla. En las extremidades las venas están colapsadas y además una serie de efectos en el sistema del sistema nervioso simpático que ya hemos visto. Frecuencia cardíaca, presión arterial, aumenta la frecuencia respiratoria, dilata los bronquios para que yo pueda ventilar mejor, produce vasodilatación coronaria para perfundir mejor mi miocardio, vasodilatación muscular esquelética para preparar mi respuesta a la huida, si es que es necesario, vasoconstricción arterial de la piel y de las venas para retornar la sangre a la circulación central, en donde puede ser más importante mantener un buen flujo de sangre. Y otra serie de actividades y otra serie de respuestas. Incrementa el catabolismo, tratando de darme más nutrientes ante el estrés, dilata mis pupilas para mejorar la visión que voy a tener, aumenta, bueno, también de la piel de la gallina, aumenta el erizamiento del cabello y también de los folículos pilosos, inhibe la secreción salival, inhibe la secreción lagrimal y la contracción de esfínter vesical también. Entonces, la respuesta inicial del sistema nervioso simpático
es una respuesta que me prepara para afrontar una situación de alarma y una situación que está produciendo o que me puede causar algún tipo de daño. Entonces, una respuesta inicial en la fase de alarma es la respuesta del sistema nervioso simpático, que explica muchas cosas. Luego, también se activa la secuencia hormonal y se activan una serie de glándulas endocrinas. Y es aquí en esta etapa de resistencia en donde esto va a ocurrir. Hemos dicho que se libera una serie de hormonas. Dentro de ellas, principalmente, tenemos el aumento de las hormonas esteroideas. También un aumento de la hormona tiroidea, un aumento de la aldosterona, del eje renina, angiotensina, aldosterona, se van a incrementar con diferentes finalidades y principalmente los esteroides, que finalidad tienen de modular la respuesta inflamatoria. Hemos dicho que la inflamación excesiva es dañina. Los corticoides modulan la inflamación, regulan la activación de células inflamatorias para que no sean agresoras ante las propias células de nuestro paciente. Pero también los corticoides, la hormona de crecimiento, la secreción de glucagón, la inhibición de insulina, aumentan la liberación de glucosa al torrente sanguíneo con la finalidad de tener los nutrientes adecuados para que yo pueda soportar una situación de estrés. Tengo más glucosa, tengo más oxígeno, estoy broncodilatado, estoy con dilatación de ambas pupilas, tengo una mejor perfusión en el corazón, en el músculo esquelético para tener esa respuesta de huida. Y a nivel de la aldosterona, ¿qué produce la aldosterona? Se tiene, ¿qué produce la aldosterona? ¿Alguien recuerda qué produce la aldosterona? El doctor retiene el sodio, ¿no? Y con eso el agua. Sodio Sí. y agua, ¿no? Entonces, con eso estoy mejorando mi precarga, porque a nivel renal estoy oligúrico o anúrico, pero mi respuesta es retener líquido para tener una buena precarga, mantener un buen volumen de eyección, mantener un buen gasto cardíaco y siempre mantener una buena presión para perfundir mis tejidos en caso de que sea necesario. La aldosterona cumple esa función, la hormona antidiurética también se libera en esta etapa de resistencia. Estoy reteniendo agua. Y van a ver que muchos pacientes, cuando hablamos que están en terapia intensiva, de repente entra un familiar y al salir lo primero que dice es que se había hinchado. Está muy hinchado y sí, eso está hinchado, está reteniendo líquido. Pero ¿por qué está ocurriendo eso? Es una respuesta de su organismo ante una diferente situación de estrés. Será trauma, será una infección, será un postquirúrgico. Ese paciente está reteniendo líquido y eso lo hace para mantener un buen gasto cardíaco, una presión arterial, etc. ¿Sí? Y por último, la etapa de agotamiento. Ocurre un cierto punto en la cual el debilitamiento de estos mecanismos que me preparan para el estrés va a desencadenar mayores daños e incluso pueden desencadenar la muerte en estos tipos de pacientes, ¿no? Y a esto se llama como una inmunodeficiencia secundaria al estrés. Los corticoides van a interferir en la respuesta inmunológica de mi organismo. Los voy a inmunosuprimir por la cantidad de cortisol, corticoides que libero. Y eso va a ser contraproducente para un paciente que está ante una situación de estrés que está sostenida, una etapa de agotamiento. Entonces, tengo problema con esta pantallita siempre. Si vemos, miren aquí, al final, la respuesta del estrés de mi organismo ante el estrés es una respuesta en una etapa de alarma inicial, que es principalmente el sistema nervioso simpático. Aquí vamos a ver el sistema nervioso autónomo, principalmente por el simpático, con la liberación de catecolaminas para mejorar el gasto cardíaco, presión arterial, por esa pequeña ecuación que hemos visto. También a la activación a nivel de la médula suprarrenal, igual liberación de catecolaminas, incrementa la frecuencia cardíaca, midriasis, todo lo que hemos visto. Todo esto está relacionado a la activación del locus coeruleus, que se cree que es aquel que empieza con la activación del sistema simpático ante una situación de estrés. No solamente es el sistema nervioso autónomo, sino que también se produce una activación por algún lado, por este lado, de la corteza cerebral, que ya
es una activación voluntaria. Y eso me va a producir que yo esté vigil, que esté consciente, concentrado y mantenga la atención ante una situación que puede agredir o puede dañar mi organismo. Va a activar al sistema límbico, ahí tenemos las respuestas emocionales, ansiedad, ¿no? El hipotálamo, y por el límbico activa todo ese eje, esa liberación de hormonas, esas glándulas endócrinas, hipotálamo, hipófisis anterior, corteza suprarrenal, liberamos corticotropina, renina, angiotensina, aldosterona, antidiurética, todo con la finalidad de mantener el equilibrio y la homeostasis en el organismo. No solamente el simpático, no solamente la corteza en su aspecto voluntario, sino que también voy a mantener adecuado un sistema reticular activador ascendente, el SARA, que lo vemos más adelante en el tema de coma, pero es el encargado de mantenerme despierto y vigil. Me mantiene alerta, me mantiene vigil. Y mediante este sistema y sus conexiones por debajo de él, también aumenta mis reflejos medulares para incrementar mi tensión muscular. Entonces, la respuesta al estrés es una respuesta integrada, es una respuesta neuroendocrina, neurológica, primero por una parte, por la corteza, un componente voluntario. Segundo, otra parte, por el sistema nervioso autónomo en su rama simpática. Por otra parte, es endocrino también, hipotálamo, hipófisis, adrenal principalmente. Y además también activa el SARA, lo que me mantiene vigil, alerta, y con esto también mantiene mis reflejos medulares activos y también preparados para una respuesta, que es la respuesta de huida. Esa respuesta es la respuesta que muchas veces uno tiene de manera intuitiva ante una situación de agresión, ¿no? Entonces, si vemos una situación de peligro en la cual necesitamos alejarnos del mismo, tenemos una respuesta de huida y es mucho más fácil que yo pueda mantener mejores reflejos, que yo pueda incorporarme, incluso teniendo algún tipo de lesión, que pueda escapar de esa situación. Si recuerdan, en uno de los casos clínicos veíamos que un paciente de 35 años, el hijo de la señora, que era una persona delgada, de alguna forma pudo sacar a su mamá, que era una persona con sobrepeso, y la sacó desde la cocina hasta fuera de la casa. Y lo hizo solo, ¿no? Entonces, hay una respuesta aumentada que estimula una mejor respuesta muscular, de fuerza, de reflejos ante una situación de estrés. Entonces, esta situación que se activa ante el estrés trata de mantener algo muy importante, que es la homeostasis, ¿no? La homeostasis lo han visto en fisiología, y la homeostasis ustedes o lo vamos a describir como aquella situación en la cual existe un equilibrio en nuestro organismo. Para mantener la homeostasis necesitamos una serie de cambios múltiples que ocurren tanto internos como externos para mantener el equilibrio normal en la cual funcionan nuestras células y funcionan también nuestros tejidos. Y para mantener la homeostasis vamos a necesitar mecanismos de retroalimentación. También están debido, hemos visto en fisiología, retroalimentación. Hay dos tipos de retroalimentación. Para mantener la homeostasis y el equilibrio de mi organismo, para mantener mi adaptación ante una situación estresante, yo me tengo que adaptar, tengo que mantener mi homeostasis, yo me adapto y mantengo mi homeostasis gracias a mecanismos de feedback. Entonces son mecanismos de retroalimentación principalmente negativos. También hay feedback positivos, pero se consideran como una situación de mala adaptación. ¿Qué tipo de ejemplo de feedback negativo tenemos? Por ejemplo, los sensores con los cuales se libera insulina en las células beta a nivel pancreático. Disminuye la liberación de insulina o se adiciona glucosa en la sangre, que va a causar un aumento de la glicemia sérica. Actúa en los sensores
beta del páncreas y esto activa la liberación de insulina. Esto va a disminuir la glucemia y al disminuir la glucemia, otra vez actúa en estos sensores de las células beta. Entonces, son mecanismos de retroalimentación negativa que tienen la finalidad de mantener estos mecanismos dentro de un rango de buen funcionamiento. Tiene que existir algún tipo de estímulo que limite un mecanismo que está tratando de mantener mi homeostasis. Entonces, si yo estoy con hiperglicemia, libero insulina para que la glucosa entre a las células. Pero esta insulina no se puede seguir liberando. Tiene que existir un mecanismo de retroalimentación que me va a bloquear, que me va a causar un efecto negativo. Y eso va a ser la hipoglicemia. Si la glucosa disminuye en las células beta, ese disminuir de la glucosa ya va a ocasionar que no siga liberando más insulina. Se va a limitar la respuesta. Entonces, necesitamos estos mecanismos de feedback negativo para mantener una adecuada adaptación y mantener mi homeostasis. Existen algunos mecanismos de retroalimentación positiva que no se consideran como mala adaptación o como respuestas que me van a producir daño. Tenemos, por ejemplo, en la forma en la cual en un embarazo ya a término se produce la contracción uterina. Si produce contracción uterina, si el cuello uterino se va dilatando, todo esto, contracción uterina, dilata más el cuello produce más oxitocina, la oxitocina causa más contracción, la oxitocina libera más prostaglandinas, produce más contracción, esto libera abre más el cuello uterino. Todas, en este caso, este mecanismo de retroalimentación es completamente positivo, porque está tratando de producir el parto normal en este caso, ¿no? Oxitocina, prostaglandinas, contracción, todos estimulan para que el cuello uterino se vaya dilatando y para que el parto progrese. Este es un tipo de retroalimentación positiva. Entonces, ¿de qué forma o por qué tenemos estas etapas de adaptación ante una situación estresante para mantener la homeostasis de nuestro organismo? ¿Cómo mantenemos la homeostasis de nuestro organismo? Es gracias a estos mecanismos de retroalimentación que van a evitar que yo me vaya a los extremos, principalmente los mecanismos de retroalimentación negativa. Vamos a quedar aquí. Quisiera que quede en claro principalmente esta parte. Las vamos a hablar más adelante otra vez, pero esta parte es fundamental. Entonces, cualquier situación estresante, física, psicológica, produce una respuesta de adaptación de mi organismo. Esa respuesta de adaptación vamos a ver que puede ser una respuesta medida, desmedida, adecuada, inadecuada, que se gasta o que no es una adaptación sostenida. Hay muchas cosas que alteran mi adaptación. Pero esa adaptación es para mantener mi homeostasis, mi equilibrio. ¿Cuáles son las etapas de la adaptación? Una de alarma, otra de resistencia y eventualmente una de agotamiento. ¿Cuáles son los componentes de esta respuesta de adaptación? Neuroendocrinos, sistema nervioso autónomo, sistema nervioso central voluntario, sistema activador reticular ascendente y endocrino, hipotálamo,